K-means es un algoritmo no supervisado de clustering, cuya meta es encontrar K-grupos o clusters entre los datos. En este tutorial aprenderemos sus conceptos básicos y veremos dos ejemplos de cómo aplicarlo en datos relacionados con delitos en Estados Unidos y México. Suscríbete al canal, comenzamos. En el análisis de clusters, el objetivo es organizar elementos similares en grupos, y esto permitirá analizar cada uno de estos grupos con más cuidado. Una aplicación muy común es dividir la base de clientes en segmentos basado en sus historiales de compra. También la caracterización de diferentes patrones climáticos para una región. Y como otro ejemplo, descubrir puntos conflictivos de una ciudad a partir de informes policiales para proporcionar suficiente presencia policial en las áreas que así lo requieran. El análisis de clúster nos sirve para dividir todos los datos en grupos. En este diagrama vemos que los puntos de datos rojo, azul y verde están ya agrupados. El análisis de clúster nos ayuda a segmentar los datos para minimizar las diferencias entre los que están en el mismo grupo, como lo muestra la flecha roja, y las diferencias entre los datos de diferentes grupos se maximizan como lo muestra la flecha azul. Visualmente se puede pensar en esto como conseguir que los datos de cada grupo estén lo más cerca posible y que los datos de diferentes grupos estén lo más separado posible. Un punto muy importante a considerar en este método es la normalización. La normalización es un método para reescalar variables. Esencialmente consiste en colocar a las variables en la misma escala para que todas las variables tengan la misma ponderación en el cálculo para determinar la similitud entre los datos. Este proceso es necesario cuando se tienen variables que tienen escalas muy diferentes. Por ejemplo, en el estudio de pacientes, aquí se tiene la distribución de edad y su distribución de índice de masa corporal. La magnitud de los valores de la edad va desde 0 a 100 y el de índice de masa corporal va de 18 a 32. Por lo tanto, escalar ambas variables a un rango de valores común hará que las contribuciones sean iguales. Una manera de realizar esta tarea es modelar cada una de las distribuciones de ambos parámetros como una curva normal, con su respectiva media y desviación estándar. Con esto podemos llevar la conversión a una distribución normal estándar, y con esto ya logramos normalizar ambas variables. K-means es un modelo no supervisado, por lo que los datos no están etiquetados, pero el modelo asigna matemáticamente cada dato a un clúster. Para comenzar a utilizar el modelo debemos decidir previamente el número de clústeres. En este caso, para los datos que tenemos aquí, vamos a elegir k igual a 2, es decir, 2 grupos. Como primer paso, se crean aleatoriamente los centroides o centros de agrupación. Posteriormente, los datos son asignados al centroide más cercano. El resultado entonces serán los datos con sus diferentes grupos, y aquí se puede ver en colores. Y esta será una primera iteración. Y ahora los centroides se van a mover a la ubicación promedio de los puntos, como se muestra aquí. Luego repetimos la asignación de grupos basados en la cercanía al centroide. Y de esto nos resulta una nueva agrupación. Este proceso se va a repetir hasta que los grupos dejen de moverse. La cantidad óptima de centroides a utilizar no necesariamente se conoce de antemano, por lo que requerimos de un parámetro que nos ayude. El parámetro WCSS representa la suma de los cuadrados de las distancias. Y a manera de ejemplo, aquí se muestran unos puntos, los cuales podrían estar en 3 grupos. En el costado izquierdo aparece cómo sería la asignación para 3 grupos. Y al costado derecho vemos la asignación para 2 grupos. Entonces este parámetro nos va a representar la combinación de las distancias internas de todos los grupos. Y como podemos ver, esta, la del lado derecho, es mucho mayor que las que se encuentran al lado izquierdo. Por lo que vemos que la asignación que le hemos hecho en el lado izquierdo sería el ideal. Un método que nos puede ayudar a determinar el número ideal de grupos para nuestros datos es el método conocido como método del codo. Aquí vemos una serie de puntos que sería fácil ver que con 3 grupos sería lo ideal.
Vamos a ver cómo quedaría si se seleccionaran diferentes grupos. Aquí tenemos 2 grupos, 3, 4, 5 y 6 grupos. Para cada uno de estos vamos a tener un parámetro WCSS de diferente valor. Graficando estos valores podemos ver la siguiente curva. En la gráfica se observa que la suma de las distancias disminuye conforme aumenta el número de grupos, y esa disminución se va atenuando conforme aumentan los números de clúster. El punto en donde se hace un codo y el cambio en el valor de la suma de las distancias se reduce significativamente es el valor que nos indica el número óptimo de grupos, y en este caso el punto óptimo es el 3. A continuación vamos a ver una implementación muy sencilla de este algoritmo. Bueno, aquí ya nos encontramos en nuestro primer notebook, en donde vamos a aplicar el algoritmo de K-means sobre un conjunto de datos que nosotros vamos a crear, y de esta manera determinar cómo se agrupan los datos. Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías generales que vamos a estar utilizando. Vamos a continuar entonces con nuestros datos, y para este ejercicio vamos a hacer uso de la función makeBlobs, que nos va a permitir la generación de clústeres de datos con una distribución gaussiana e isotrópica. Aquí están las opciones, tenemos 300 puntos y estamos definiendo 4 centros principales. Alrededor de estos van a estar todos los puntos. Una vez configurados tanto los puntos de X como sus verdaderas etiquetas, es decir, a qué grupo pertenecen, podemos graficarlos. Aquí podemos ver los grupos que fueron generados, y se nota claramente que se trata de 4. Vamos a proceder entonces a llamar al algoritmo. Aquí estamos pidiendo que encuentre 7 clústeres y además haga la predicción que se va a quedar guardado en esta variable. Vamos a ver el resultado. Y esta sería la predicción de las etiquetas de los puntos. De esta manera podemos graficar tanto los centroides como los puntos mostrados en colores, dependiendo de su etiqueta. Vamos a verlo. Aquí entonces podemos ver la predicción para 7 grupos con los centroides y cómo están agrupados los puntos por color. Para poder encontrar el número adecuado de grupos utilizamos el método del codo. Vamos a ver cómo se hace. Entonces lo que tenemos que hacer es definir una lista en donde se vayan guardando los diferentes valores del parámetro WCSS. Y eso lo vamos a hacer iterando, dando diferentes valores de clúster y obteniendo a través de la función inercia los diferentes valores de WSS. Vamos a ejecutarlo. Entonces en este momento yo ya tengo mi lista. Vamos a imprimirla. WCSS. Ok. Entonces como ven, esta sería para un grupo, para 2 grupos, para 3 grupos, 4 grupos. Y la graficamos para entender el comportamiento. Vamos a graficarla como se muestra aquí. Y como podemos ver, a partir de 4 las variaciones se van atenuando. Vamos a ver cómo se compara este para entender por qué es el método del codo. Aquí estamos graficando nuevamente los puntos, colocamos la imagen de un brazo y aquí está el codo y vemos la similitud de la imagen, y en este caso donde se encuentra el codo coincide con nuestro punto 4. De esta manera es como encontramos el valor óptimo. Ahora vamos a proceder a aplicar este método para analizar datos de crímenes en Estados Unidos.